días. Esta es una experiencia muy especial. Nosotros que somos hijos de las artes vivas, pues nada, nos encontramos en una situación donde tenemos que transmitir lo que somos por vía virtual, pero que sea por una buena causa. Os damos la bienvenida en el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada. Sí, lo hemos querido hacer aquí, en el centro. Estamos en el despacho. Aquí tenéis a María. Y al otro lado, dos soldadas que trabajan para que esto pueda ser posible, María José y Haslan. Para que podamos hacerlo bien, porque todo esto es un experimento, por favor, para decir, podemos hacerlo bien, hay que mantener los micros y los vídeos apagados hasta que queráis intervenir. Y para participar es preferible que enviéis un mensaje y como María José está coordinando todo esto, pues hará el seguimiento con vosotros, ¿no? Entonces, os damos la bienvenida en el Centro Coreográfico María Pagés. El encuentro de hoy forma parte de un programa que empieza hoy y acaba en diciembre y se llama Fuenla Danza en Red, y es un programa que tiene muchas cosas, ¿no? Empieza por este el ciclo Danza Forum, donde vamos a proyectar varios espectáculos y estamos hablando de la posibilidad de invitar a otros artistas, ¿no? Es decir, esto es como un inicio con nuestras obras, es decir, ¿cómo se llama? Hoy una oda al tiempo, Yo Carmen, con un documental muy bonito sobre Yo Carmen y Óyeme con los ojos, y hay otros artistas que se están un poco, desean estar en el ciclo y os iremos informando a medida que los cerremos, ¿no? Luego, además del ciclo Danza Forum, tenemos el ciclo Pensar con la Danza. El ciclo Pensar la Danza yo creo que es un momento muy especial, porque es pensar un poco el futuro de lo que va a ser nuestra profesión, ¿no? Hay un ciclo muy bonito, Bulleriamos Juntas, es un ciclo sobre mujer y danza. Para resumir, yo creo que hay tres momentos muy importantes que es fundamental que os lo contemos hoy. Vamos a tener un ciclo de conferencias, se llama Cultura, Democracia y Territorio, un encuentro nacional de técnicos de sonido. Con ello lo que hacemos, juntamos a coreógrafos, a intérpretes y a técnicos de sonido, porque el flamenco, lo sabéis, la música en directo es muy importante y cada vez se hace más compleja, y por lo tanto es necesario que los técnicos también intervengan en esta reflexión de lo que es montar un espectáculo de danza. Pero también lo hacemos por otra razón. El Centro Coreográfico María Pagés está para dignificar la danza y además las profesiones de la danza, ¿no? Somos conscientes de que un coreógrafo, un intérprete, lo que hace solo es posible si trabaja en un equipo, y ese equipo es conocimiento en estado puro. Es decir, el equipo de técnicos de sonido, técnicos de iluminación, los regidores, directores de cine, dramaturgistas. Es decir, la coreografía es una coreografía de coreografías, ¿no? Profesionales, ¿no? Y por eso hemos creado esa línea de interés y de escucha a todas las profesiones de la danza. Ya tuvimos el primer encuentro nacional de iluminadores de la danza,
este año vamos a dedicar un encuentro en octubre a los técnicos de sonido, ¿no? Pero también ahí en noviembre, finales de noviembre vamos a organizar el encuentro nacional de danza, donde la idea es invitar a todos los actores del mundo de la danza y las artes escénicas, ¿no? O sea, serían coreógrafos, directores, técnicos, pero también programadores, políticos, gente que esté interesada, que interviene en el quehacer de todos los días de la gente a los que dedicamos a las artes escénicas, ¿no? Entonces, el Centro Coreográfico María Pagés es un centro fundamentalmente de reflexión de la danza, pero también, pues, es decir, que cursos. Una de las cosas que está bien que sepáis, ya iniciamos en febrero de 2021 el primer máster, que es Artes del Espectáculo y Flamenco Contemporáneo por la Universidad de Carlos III, y es decir, que este es un inicio. El Centro Coreográfico es muy joven, tiene un año, ya no paramos de generar cosas. Yo voy a pasar, es decir, con esto, y luego después en el debate, si tenéis alguna duda sobre lo que es el trabajo del Centro Coreográfico, aparte de la creatividad y la creación, estamos en 20.000 cosas. Voy a pasar la palabra a María y a iniciar la reflexión sobre una obra del tiempo, y después, en fin, podemos hablar de la obra. Hola. Hola. Bueno, hola a todos y a todas, y gracias, Elardi, por esta introducción, pero la verdad es que estamos aquí muchísimas horas dedicadas en el centro y bueno, y empezar este ciclo para nosotros también es todo un reto. Como sabéis, este tipo de encuentros lo tenemos muchísimas veces, sobre todo los que estáis ahí, que habéis ido al teatro a vernos, sabéis que hacemos muchos encuentros con el público, porque para nosotros es fundamental también tener ese feedback de lo que es, después de haber visto una función, cuáles son las reacciones, las preguntas. Incluso para nosotros es fundamental que, como creadores de la obra, saber todas esas cuestiones que a un espectador le surgen. Entonces, hoy es un día un poco especial porque, como sabéis, ya en YouTube estamos lanzando las obras en nuestro canal YouTube, que ya os invitamos de paso a la próxima, que será Yo Carmen, y que se empieza ya este fin de semana a estar disponible en el canal YouTube. Y seguido, pues, hacer este encuentro, que os animo a que ya en el chat vayáis pidiendo la palabra, porque si pedís la palabra ya y María José nos la va a ir pasando y va abriendo el turno de preguntas, y si alguno pues prefiere hacerlo por el chat, también lo puede hacer, que nosotros lo vamos a contestar igualmente. Entonces, hoy es una oda al tiempo. Esta obra la estrenamos ahora, ya hará, ¿cuánto? 2 años, sí, en el 18, ni siquiera hace 2 años, casi. Es una obra que Larvi y yo nos planteamos que era el momento ideal de hacerla. Una oda al tiempo, sobre todo, es una reflexión sobre la contemporaneidad. Como sabéis, la danza flamenca es un arte que si bien viene de la tradición, es el continuo reflejo, por su continua evolución y por su continua transformación, es también el reflejo de lo que pasa en nuestros días. Vivimos en la era contemporánea, es esa tradición en movimiento continua, y el flamenco es probablemente el arte que mejor y más nos identifica, y el reflejo de la contemporaneidad de nuestra cultura. Entonces queríamos hacer una reflexión sobre eso de lo que tanto hablamos, que es la contemporaneidad, y como foco el flamenco, como que consideramos que es el arte que mejor lo representa en nuestro país. Y se nos abrían muchas cuestiones, se nos abría la idea de cómo es el arte que ahora en nuestra época vemos y creamos, por qué es de esta manera.
Y todas esas cuestiones empezaron a aparecer. Una oda al tiempo, que creo que, y ojalá todos o casi todos la hayáis visto, veis que tiene un argumento y un relato circular, es decir, empieza con el origen, empieza de una manera muy natural, en el sentido de ese contacto siempre con la naturaleza, y transcurren esas 4 estaciones del tiempo. Una manera que tenemos nosotros de contar el tiempo es a través de las estaciones, la primavera, el verano, otoño, invierno, y ese modo circular está en la obra, esa primavera más luminosa, más alegre, es el comienzo de todo, es la juventud, es esa alegría, ¿no? Luego es el verano, donde todo eso llega incluso a un momento de más cumbre, digamos, pero luego vamos entrando en esa época que es más, que empieza a oscurecerse, empieza a hacerse más gris, es ese otoño y ese invierno, y para saber que todo acaba, pero que todo vuelva a resurgir, porque sabemos que detrás de cada invierno viene otra primavera. Entonces esa idea del tiempo tal cual lo medimos, lo contamos, era lo que queríamos expresar en esta obra. Y aquí el dramaturgo me dirá, ¿se lo he contado bien? ¿Cómo lo he contado? En escena estamos 8 bailadores y 7 músicos. Es el equipo, aparte de los técnicos, que como bien el Arbi siempre nos gusta poner en valor, y el trabajo de ellos. Y a nivel musical, pues, bueno, no sé si cuento todo, igual ya luego no tenéis cómo hacer preguntas. Pero sí es verdad, como en todas las obras, a partir de esa idea, desde la dramaturgia que trabajó el Arbi, en la que nos pusimos ya, digamos, manos a la obra, como entendemos nosotros la obra coreográfica, que es una obra orgánica, como digo, desde ese inicio de esa dramaturgia que un poco no mucho, nos iba marcando lo que es el esqueleto de la obra, el orden, el mensaje y todo aquello que queríamos contar. Luego se iban incorporando pues todos los elementos creativos que configuran una obra coreográfica, sea desde la música, que la trabajamos pues, con nuestros músicos Rubén Lebaniego, Sergio Menem, David Moñiz, y también recurrimos a otras músicas que creíamos que podían acompañar y definir y ayudarnos a completar todo lo que queríamos contar en la obra. Y así, por ejemplo, está Vivaldi, está Händel, y todo eso configuró en torno también a los palos flamencos, que como veréis en la obra son muchísimos. Es como un recorrido también en el tiempo de lo que los palos flamencos en el que los palos flamencos han transcurrido. Es decir, hay palos desde muy origen, como son los cantes de trilla, y luego hay toda una evolución también musical en el flamenco que en una oda al tiempo se va como repasando y nos sirve también como hilo conductor para ir contando todas aquellas cosas que queríamos contar. Hay una cosa que es muy importante, es decir, los palos flamencos tienen que ver con el relato circular, ¿no? Cuando hemos dicho el origen, o sea, pensar un poco de dónde venimos, nuestros propios orígenes, ¿no? Nuestros instintos, porque una oda al tiempo también habla de los instintos, ¿no? O sea, esos instintos que hacen de nosotros seres maravillosos, pero también seres muy, muy peligrosos para nuestra propia supervivencia, ¿no? Porque, es decir, una oda al tiempo parte de una preocupación, de una inquietud que nos ha llevado a donde estamos ahora, pérdida de las libertades. Es decir, hoy lo que estáis viendo en Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, el repliegue identitario, el populismo, eso lo empezamos a ver hace 10 años en nuestros viajes. Hemos ido recogiendo un poco el pulso, ¿no? Al mundo y a cómo iba evolucionando. Entonces, nuestra pregunta siempre era, a ver, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos?
y por qué tenemos esa tentación a la violencia, a la agresividad, al autoritarismo, a la posesión, ¿no? Y de ahí viene la cuestión del origen. Pues el origen, claro, lo bonito es eso, es decir, hay un elemento de ritmo dramatúrgico acompañado por los propios palos flamencos, ¿no? Y todo, es decir, desde el principio, desde la primera escena hasta la última, es un recorrido, es un viaje en la dramaturgia musical flamenca. Y eso es una maravilla, ¿no? Sí, pues una cosa, por ejemplo, en torno a la música, un trabajo también que es muy interesante siempre en todas las obras que hacemos, por ejemplo, es todos esos cantes y toda la poesía que hay, los poemas que hay, los textos y cómo todo se va contando. Larry ha hecho un trabajo magnífico, precioso, sobre cómo poner palabras a los cantes y poner palabras a todo ese argumento dramatúrgico. Y luego cómo todos esos poemas se han ido adaptando a los cantes, y luego cómo se han ido trabajando con las cantadoras, es un trabajo interesantísimo. Yo creo que luego ya cuando tú escuchas, cualquier cante que se escuche dentro de una dramaturgia tiene un valor, un sentido, pero si encima además hay una letra y además esa letra la cantas y la cuentas, es algo ya fuera de serie, o sea, solo escucharlas a ella vale la pena, esa poesía, esa letra, esos cantes. Y luego también hay mucho, en torno a la música, hay también todo un cuerpo sonoro que va acompañando a la música. Ya sea a la parte más instrumental, a los cantes, a los ritmos, y luego también hay otras incursiones interesantes, pues como son esos sonidos que hay que decir como curiosidad, que a lo mejor tenéis esa imagen, ¿no?, de los pájaros, ¿no? Pues eso que se escucha de los pájaros está hecho con el cello y con el violín, es decir, que no hemos usado ningún soporte grabado. Todo, incluso los sonidos que hay en la parte de la primavera, que son como pájaros muy sutiles y otros más poderosos, todo está hecho con los propios instrumentos y en directo. Entonces todo ese espacio sonoro y esa atmósfera que se va creando en una oda al tiempo es muy interesante también cómo se va trabajando, cómo nuestros músicos también nos proponían cosas que luego se iban desgranando y configurando, ¿no?, ese espacio sonoro que acompaña a la música y a toda la obra. Y bueno, ¿podemos seguir contando o podemos ya meternos en preguntas? ¿Qué hacemos, Larry? Venga, nos encanta que preguntéis cómo va la cosa de las preguntas. A ver. Hola. Hola. A ver. ¿Qué tal? Soy Lorena, soy de Uruguay, muy admiradora de todo el trabajo de ustedes, sobre todo tuyo, María. Te sigo desde siempre y bueno, agradecerte por la oportunidad de poder ver Una Oda al Tiempo, porque había habido unos flashes cortitos y nunca pude coincidir en España de poder verte en directo, así que muchas gracias porque lo disfruté muchísimo. Quería preguntarte, si bien lo que es la creación tiene distintas facetas, como lo estuvieron comentando ahora, particularmente en lo que respecta a la parte coreográfica. Cuando tú tenés una idea, ¿cómo comenzás a trabajar con tus bailarines y cómo llegás a concretar la coreografía en sí, que tiene muchas imágenes, que no es una coreografía banal, tiene mucho, dice mucho y tiene muchas figuras, se vieron cuadros, se vieron un montón de cosas en toda la puesta. Entonces, ¿de qué manera tú vas buscando lograr lo que tú querés? Tú ya tenés la idea de entrada, o sea, desde el inicio y toda la coreografía en tu cabeza, o vas investigando con los bailadores, ellos aportan, en fin, me gustaría un poco
saber un poquito, por lo menos en general. Sobre esta pregunta podríamos estar aquí todo el día contestándote. Pero bueno, una cosa yo creo fundamental es que entendáis cómo trabajamos. Es decir, que la hora, por ejemplo, una oda al tiempo, como creo que ya habéis entendido, es un trabajo que parte, es un trabajo en equipo de Larbi y mío, parte de la idea que ponemos en común y que es un trabajo de equipo. Y luego va pasando diferentes fases, es decir, que Larbi y yo ya decidimos, porque a veces las ideas pueden ser muchas, hasta que decidimos esta es la idea concreta que queremos, a la que queremos enfrentarnos, ¿no? Y definir, y desarrollar, y arriesgar. Y es nuestra dedicación, porque se convierte en la dedicación nuestra durante un tiempo largo, es decir, es muy importante tomar la decisión de la idea. Nosotros trabajamos juntos en todo, somos marido y mujer además, imaginaros lo que significa eso, y es un trabajo que muy compartido. A partir de ahí, y contando con nuestro equipo creativo, vamos pasando a diferentes grados. Llegar al momento que tú dices, de cuando estamos ya en la sala de ensayo, para ya poner y dar forma a un movimiento y darle forma a través de un movimiento, es todo un camino largo, que nos lleva mucho tiempo. El milagro de dar la forma a la idea es un arduo camino que tiene muchísimos componentes y que pueden venir de muchas diferentes vías. Puede ser porque desde la idea definimos cuál es el palo y a partir de un palo musical con una letra ya definida vamos creándolo, pero puede ser la misma idea en sí solamente. Y voy a ser más concreta. En una oda al tiempo hay un momento, que es el momento que nosotros, así entre nosotros le llamamos la dictadura. Que no sé qué imagen te ha venido en ese momento. Pues cuando estamos con los bastones, ¿no? Yo estoy en una tarima y empiezo ¡pa, pa, pa! En una parte vi Guernica también. Sí, en no el sé. posterior, totalmente, al Guernica. Y en ese momento que Larbi dijo, esto es la dictadura, pero la dictadura que en ese momento tú puedes ser... Pero hay un tema, es decir, como las ideas, al final eran dos, es una obra dividida en dos, la luz y la sombra-oscuridad, ¿no? Y la luz es primavera-verano y la sombra-oscuridad, otoño-invierno, ¿no? Entonces, claro, el tema del tiempo y la temporalidad es muy importante, es fundamental. Y es la temporalidad la que nos lleva a reflexionar otras cosas que nos preocupan. A ver, la autoridad, la dictadura del tiempo sobre nosotros. O sea, María, al fin y al cabo, es la esencia de todo esto. Yo observo, es mi compañera de trabajo, pero es mi mujer. El intérprete tiene como instrumento su cuerpo. Entonces, el cuerpo del bailarín, bailador, a los 20 años es el mismo que a los 30 años y es lo mismo a los 55 años. No. Entonces, a los 55 años, ¿qué sabiduría extrae el artista para que su cuerpo siga siendo rentable en el sentido coréutico, dancístico, ¿no? Esta es la dictadura del tiempo sobre nosotros, que en un momento dado podemos movernos y podemos dar 20.000 piruetas y saltar, y hay momentos que no podemos, pero no podemos absolutamente, o sí podemos, si reflexionamos nuestro cuerpo, si extraemos la sabiduría que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es como una reflexión, ¿cómo se llama?, primaria de lo que tiene una oda al tiempo. Pero de ahí saltamos a otras cosas.
lo que está pasando actualmente en el mundo. O sea, fíjese, empezamos en una reflexión sobre el cuerpo del individuo, del intérprete, y luego nos elevamos a una reflexión mucho más estructural de lo que es nuestra sociedad. Esa dictadura del tiempo sobre nosotros también se puede extender. A lo mejor, para explicártelo mejor, esa dictadura que se impone al cuerpo puede también imponerse a la sociedad. O sea, hoy estamos volviendo, hay un repliegue de las... O sea, es decir, nuestras democracias están en peligro. Es decir, lo que está pasando en el mundo es muy inquietante. Es también tiempo. Hubo unos tiempos de eclosión de la alegría, es decir, la cultura del bienestar, la sociedad del bienestar. Éramos hace 10, 15 años, éramos sociedades maravillosamente felices. Y nunca hubiéramos pensado que en 10 años después eso se iba a tambalearse, y se está tambaleando, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que la segunda parte de Una Oda al Tiempo, cuando María dijo al principio, es una reflexión sobre la contemporaneidad, yo diría, es una reflexión sobre nuestro presente, nuestro inquietante presente. Entonces, para narrar eso, a ver, o sea, tenemos la sabiduría coreográfica de María, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, y fue un discurso de Hitler. Fue un discurso de Hitler, lo escuchamos, lo escuchó, y me dice, ¿qué hago con esto? Pues escúchalo, cuéntalo. Claro, y ves, y ahí por ejemplo no hay un palo flamenco, es todo eso. Es verdad que luego se llegaba al compás de seguirilla con los bastones, pero todo el inicio, que es como un discurso, en realidad estuvimos escuchando a Hitler, a Mussolini, a los dictadores, ¿no? Me acuerdo que alguien me decía, bueno, tú ahora quieres como la Bernarda, y es verdad, soy un poco Bernarda de García Lorca. Y entonces era escuchar un discurso y transcribirlo al sonido de los pies y del bastón. Y luego son imágenes, o sea, eso era, en realidad la coreografía es una consecuencia o consecución de imágenes. En realidad lo vemos antes, lo imaginamos, son imágenes y una secuencia detrás de otra. La imagen de ese momento en concreto estaba ya en nuestra mente, la vimos ya, la definimos y se trataba de cazarla, de que no se te escapara, y veíamos a esos bailadores con el bastón, a esas líneas que se hacían y que luego se rompían, a esa pelea, ¿no? A esa pelea continua, esa lucha, ¿no? Continua contra el tiempo que llevamos siempre, como que queremos atraparlo y no podemos. Todo eso está en esa escena en concreto. Imaginaros todas las que hay más. Es decir, como yo digo, el milagro de que todo eso se vuelva en un paso, en un movimiento, una consecución de paso y en una imagen, tiene detrás muchísimo alimento y muchísimo elemento. Muchísimo conocimiento, a la vez muchísimo talento y muchísima sabiduría de interpretar las ideas y transformarlas en movimiento, y eso hay que... Ya, bueno, ya, pero a ver, se te puede ocurrir, no se te puede ocurrir luego. Pero es verdad que hay, cuanto más alimento tenga, más inspiración, más elemento en torno para construir, más fácil va a salir ese milagro, como digo yo, porque cuesta mucho explicarlo cómo sale, pero sale, y la experiencia, claro. Pero, volviendo un poco a decir que si me voy a permitir hablar en su... yo creo que tenemos que aprender a desmitificar esto. La coreografía puede nacer de la improvisación. O sea, estamos en una sala, aquí hay una sala maravillosa, y siempre improvisa, 13 por 3, y vamos improvisando y hasta que se consigue sacarlo. Pero en nuestro caso es un trabajo que llevan 2 años. María toma muchísimas notas, muchísimos dibujos con monigotes, muñecos, no sé qué más y tal, y cuando ella entra a ensayar con sus bailadoras, a sus bailadores,
sabe a dónde quiere ir. ¿Qué pasa? En el proceso de los ensayos en la sala puede pulir, pero ella sabe, esas imágenes ya les ha dado vueltas durante, pues a veces 2 años. Una oda al tiempo son 2 años de trabajo, dibujitos, notas, ver, hablar, discutir, no, esto, peleas, no, va. Entonces, claro, son 2 formas de trabajar. Puede que haya coreógrafos que saquen desde la improvisación y otros, en el caso de María, cuando llega con su maleta, la abre y empieza a trabajar. Y luego el trabajo con los bailadores, pues siempre, la verdad que es la parte más gratificante, porque es cuando ves lo real, porque hasta ahí todo ha sido imágenes, notas. Es verdad que yo siempre pruebo mucho en mí antes de, y voy, pero es verdad que el gran momento es cuando ves la respuesta de ellos y cómo ellos también aportan en darle esa forma que hasta ese momento casi era pura imaginación. Pero bueno, seguimos porque creo que hay muchas preguntas por ahí. Muchas gracias, clarísimo, clarísimo. Entonces, yo creo que hay 2 personas más, ¿sí? Pues ya ¿Vamos? Vamos. Gracias. Hola, ¿se me oye? Sí, a ver. Hola, muchísimas gracias. Me ha emocionado muchísimo ver la pieza y es genial escucharles. Me gustaría hacer 2 preguntas. Una sobre los lugares. Yo cuando lo veía, yo he nacido en España y lo notaba muy enraizado en España, por supuesto, pero a la vez me parecía inmensamente universal por el tema, pero también imágenes que me venían a la cabeza me hacían pensar en otros contextos artísticos. Yo he estudiado historia del arte, pero soy absolutamente ignorante en flamenco. Entonces me venían imágenes de arte de otras culturas y quería saber si habían trabajado por ahí también o es más imágenes de la cultura española. Pues no sé, yo he visto desde el Prado, como decía, ¿no? Goya y luego Picasso y luego pues también Doñana, ¿no? Y los pájaros de Doñana, por ejemplo, pero también me han venido otras cosas y me ha sorprendido mucho. Y la otra pregunta es cómo están llevando esto de la danza en la pantalla, porque a mí me ha producido una emoción, diría que muy parecida a la de verla en directo. Y me ha sorprendido. Imagino que el sonido será, o sea, me he perdido la parte sonora de notar de los golpes dentro de ti, ¿no? De esa reverberación, pero lo que es la imagen, pues no sé si decir que hasta casi lo he visto mejor que cuando estoy en un teatro, porque suelo ir a los teatros a la parte más lejana y de más arriba. Entonces, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. ¿De dónde eres? Yo de Madrid. Vale, ¿cómo te llamas? María Carrillo. María, estupendo. Vale, bueno, pues la primera, a ver, María. La primera es si hay otros elementos. Mira, hay muchísimos elementos. Lo que estaba antes... Espaciales. Sí, lo que estaba comentando antes el Arbi. Por ejemplo, tú has visto en ese momento los pájaros de Doñana, que está perfecto. Había inspiración en... Nosotros nos inspiramos también mucho a la hora de hacer nuestras obras en la pintura, en la escultura también. Entonces, la pintura sí hay... Recurrimos... Pues está muy claro un momento a los fusilamientos del 13 de mayo, está el Guernica, porque hay una pieza en concreto que dialogando con el Guernica y que justo después de la parte de la guerra y que termina y culmina ahí. Saturno devorando a sus hijos. Y luego recurrimos también el nacimiento de Venus, hay mucha pintura. Hay mucha pintura, pero también, por ejemplo, hay fotografía en el momento de la guerra y de los cuadros, de los flashes que hay. Recurrimos a fotógrafos, reporteros históricos fotógrafos de guerra, como Capa, y hay esos momentos, incluso algunos más actuales. Pues lo que estamos viendo, incluso los reporteros de los más, bueno, Capa, y hay de Capa, actuales. ahora no me acuerdo uno, el primero que fotografió una decapitación de los yihadistas en Siria, ¿no? Entonces, también,
no me acuerdo del nombre. Hay a nivel espacial, es decir, una obra coreográfica es un locus amoenus que implica la transcripción de espacios sentimentales nuestros, es decir, María es sevillana, de origen catalán, vive en Madrid, hoy estamos en Fuenlabrada, yo soy un chico de orígenes del desierto, nacido en un pueblo atlántico, he vivido en Rabat y ahora vivo en Madrid. Luego somos dos personas que hemos viajado mucho en el mundo. Entonces nuestra retina está llena es decir, nuestra identidad es plural. Y no podemos reproducir una casa cerrada en nuestra obra si nuestra retina es infinita. Entonces, yo creo un locus amoenus, en el sentido de ese paraíso que todos deseamos y vamos recogiendo a trazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera secuencia es un baile místico. El ritmo. El ritmo es un baile. No es un... Pero claro, es un baile místico que podríamos pensar, bueno, sufismo, pero todas las danzas universales evocan el nacimiento dándole golpes a la tierra, por lo tanto, somos universales. Es decir, es verdad que la inspiración inicial es un baile sufí, pero todos somos sufís. Blancos, amarillos, negros, flacos, gordos, guapos, feos, somos sufís, porque le damos golpes a la tierra para saber que existimos. Y luego, por ejemplo, hay mucha inspiración en lo que se refiere al diseño de la iluminación, que contamos con Dominique Yu y Pau Fullana, pero nuestra idea de la iluminación siempre está muy... Recurrimos muchísimo, por ejemplo, a la pintura. Si nos fijamos, todos los cuadros, en cierta manera, son espacios teatrales. Son espacios que crea el pintor, sobre todo cuando son figurativos, pero incluso cuando son abstractos. Son espacios de alguna manera. Y sobre todo los que son más figurativos. Bueno, es que hay pintores que ya te cuentan a través de la luz de la pintura una luz, un espacio totalmente teatral, y eso es maravilloso. Entonces, recurrimos también a ese tipo de inspiración. Y sobre todo la experiencia de la vida es la que más posibilidades te da de inspiración. Cuanto más experiencia de vida, cuanto más conozcas, cuanto más escuches y cuanto más veas, más elementos van a tener que te van a ir apareciendo como digo, yo vuelvo a recurrir a la palabra, como apariciones, ¿no? Como milagrosas que dicen, ¡ah! Y te da un gusto cuando las recibes y te llegan, que bueno, agradeces a la vida, ¿no? Haber tenido pues esa posibilidad, ¿no? De que te llegue ese tipo de inspiración. Pero, a ver, antes de pasar a Mariana Vilchis, yo quiero lanzar aquí es decir, una oda al tiempo se trabajó, es verdad, en casa, en los despachos, en los aviones, en las giras, porque no paramos, es decir, pero tuvimos, y eso es muy importante, y no todos los creadores tenemos esa oportunidad, tener un teatro durante un mes. Sí, un mes. Un teatro, el Tomás y Valiente, el teatro es un gran teatro de Fuenlabrada, y lo hemos tenido durante un mes. Eso no lo tiene que usar. ¿Sabes? Sacar las cosas, es verdad, las puedes pensar, las puedes diseñar, pero las tienes que ver. Tienes que ver. Y ver es hacer, deshacer, volver a montar. O sea, y eso es tiempo y es dinero. Porque, por ejemplo, que un ayuntamiento ofrezca un teatro, te dé esa posibilidad de trabajar durante un mes, es una... Y quiero enviar desde aquí nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a su alcalde y a todo el equipo que realmente nosotros estamos en este centro,
que es un espacio maravilloso. Os invitamos a que vengáis a verlo. Solo nos falta una cama para vivir aquí. Estamos todo el día. Estamos todos. Mariana Vilchis, es lo que me dice María José. Bueno, María. Hola, luego no sé. dejamos la siguiente pregunta. Seguramente habrá algunas que se parezcan. ¿Se me escucha? Mariana, Sí. ¿qué tal? ¿Sí? Hola, Sí. mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad, igual que decía por ahí una compañera. Para mí, María, voy aquí un poco a fangirlear, pero eres un referente máximo, más en lo que respecta al flamenco escénico. Yo soy bailaora y entonces siempre viendo tu obra, pues sí pues yo creo que se ve mucho la influencia que tienes de otras artes, ¿no? Como estaban diciendo, de la pintura, de la cinematografía, de la arquitectura, que mucho nutre, ¿no? Como lo que haces y todas las capas que tiene para que al final, por ejemplo, yo no he leído el programa de Mano de una Oda a tiempo y he podido percibir mucho de lo que están diciendo, que yo creo que eso también hace una buena dramaturgia, ¿no? Pero bueno, mi pregunta iba más englobada acerca de como el paso tuyo del baile a la dirección, ¿no? Como por dónde pasa, por qué proceso pasa, como un poco cuáles han sido pues sí, tus retos, ¿no? Y tu aprendizaje para poder lograrlo, porque yo creo, por lo menos mi formación, que es de flamenco, que no flamenco, únicamente flamenco, ¿no? ¿De dónde has podido nutrirte de elementos para eso? Y si podrías, no sé, como dar un poco de consejo así para pasar, ¿no? O ¿qué consejo darías para la gente que tenemos esa inquietud, ¿no? De pasar como a un plano más escénico, empezando, ¿no? Empezar desde cero y un poco desde pues sí, la teatralidad de guerrilla, ¿no? Desde que no tenemos un teatro y muchas veces, y en este tiempo mucho menos, y en el tiempo post-pandémico mucho menos, de tener pues mucho financiamiento público, ¿no? Más en las economías pues como las latinoamericanas, que muchas veces es complicado. Entonces sí, como un poco los dos desde su experiencia escénica, como pues sí, como qué consejos o qué podrían pues sí, compartir desde su experiencia para afrontar como esta realidad. Vale. Mariana, ¿tú de dónde llamas? Porque De México. De México, es que estáis llamando de muchos sitios, está muy bien. Bueno, en México Gracias. estuvimos en el Bellas Artes hace... Yo, Carmen. Eso, qué bien, qué bien. Tenemos grandes amigos y nuestro pensamiento y nuestro amor. Amor por México, que es un gran país, madre mía. Sí, claro que sí. Bueno, pues a ver qué consejo le damos a Mariana. A ver, verás, todo es cuestión de que normalmente en el flamenco tú llegas porque te gusta bailar, porque sientes que es un gran placer bailar, porque te apetece aprenderlo, porque te gusta verlo, porque te sientes bien bailándolo. Y es verdad que el flamenco tiene a su favor el aspecto creativo de una manera quizás no tan academizada, y esa espontaneidad o esa manera de aprender, sobre todo mirando y observando mucho. Si yo os cuento cómo yo aprendí a bailar en la primera academia que fui, que fue Cuéntanos. la de las primeras academias que yo fui en Sevilla, era Delita Domingo, que bueno, a lo mejor algunos de los que estáis ahí la conocisteis. Y yo nunca la vi bailar a ella, nunca la vi bailar. Adelita Domingo era una maestra muy buena, pero no te enseñaba a bailar. Tú aprendías a bailar de lo que veías a las niñas que iban delante tuya, que habían pedido la vez para bailar 3 bailes que ella acompañaba al piano, y entonces tú te aprendías los bailes mirando. Y yo me aprendí todos los bailes mirando, y aprendí a bailar mirando. No llegó la maestra al lado mía a decirme, pues míralo así, planta tacón y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, no aprendí ni siquiera la técnica. Eso vino después. Estuve con Manolo Valdivia, con otros maestros importantes, y en Madrid, cuando llegué a Madrid con 15 años, ya
empecé al amor de Dios, a conocer a otros maestros, a aprender la técnica de María Magdalena, empezar a trabajar con coreógrafos, trabajé con Antonio Gades, que era un gran maestro en la manera suya de transmitir lo que él hacía. Pero es verdad que ¿cómo decir? La inquietud creativa va apareciendo, aflorando poco a poco, y de alguna manera desde el principio tú ya la empezaste a practicar, porque como aprendías mirando y luego eso lo aplicabas a tu ser, pasaba por el filtro de tu ser y a tu manera lo creabas o lo recreabas. El paso importante en mi vida a nivel creativo ha sido conocer a este señor. Es decir, sobre todo el entender que es un trabajo en equipo, que la danza son pasos, pero hay muchísimo más antes que dar ese paso, y el trabajo en común que nosotros hemos desarrollado me ha abierto caminos, luces maravillosas para entender que la danza es mucho más que bailar. La danza es un compromiso vital, es un compromiso con la vida, con la profesión, con tus seres, con el mundo. No se baila solo por bailar, se baila porque tú quieres transmitir un mensaje, porque quieres ser útil, porque hay un sentido en cada paso que das. Y todo eso es lo que constituye y lo que te impulsa, o por lo menos en mi caso, y sobre todo ahora que ya tengo 56 años y que llevamos ya mucho bregado, compartimos esa idea, esa filosofía de que bailar y la creatividad tiene que tener unos fines útiles, y que es un trabajo de equipo. Y el equipo te hace ser más grande. Hay dos cosas fundamentales, es decir, que, a ver, uno, el tema del aprendizaje, ¿no? Cuando María, porque yo no tengo nada que ver con ti, yo he llegado, he caído así, he caído aquí, no, estaba en otro mundo, no, sí, yo me dedicaba a otra cosa, sí. Pero no... cuando María empezó a contarme cómo aprendió a bailar, a mí me pareció eso maravilloso. Porque existe una teoría actual de aprender a aprender. Y esta Adelita lo hacía con sus alumnos hace 50 años. Ella se ponía a tocar el piano de espalda y mirando el espejo. Increíble. Tan, y los niños... Los niños bailando detrás. Los niños aprendían. Claro, los niños aprendían a aprender. Sí. Aprendían observando y aprendían, o sea, desarrollaban un espíritu crítico del aprendizaje único. Sí. Una señora que no miraba a sus alumnos. O sea, eso de verdad, eso es fabuloso, ¿no? Luego hay otro dato muy importante. Es decir, tenemos una visión en cierta medida romántica, ¿no? Sobre el intérprete. O sea, es verdad, el mundo del teatro, el mundo de las artes escénicas es eso. Es decir, es el momento mágico que llegamos al teatro y vemos a unas personas maravillosas en el escenario. Y ese momento, esa instantánea, omite el resto. Y yo defiendo el resto, porque en el resto hay un equipazo. Hay gente comprometida que pasa horas y horas y horas detrás. Porque claro, el que tiene una idea, pero el que hace posible que esa idea se materialice es el iluminador, es el técnico de sonido, es el regidor, es el intérprete, es el bailador y la bailadora que están y repiten. Una oda al tiempo, la primera vez que la presentamos en el Teatro del Canal, al salir, uno de los directivos del canal me dijo: esta es una obra mata bailarines. Y yo me quedé observándole y le he dicho: no, los chicos salen saltando, felices. Yo nunca he visto una compañía que sale, es verdad, una oda al tiempo es una obra mata bailarines. Empiezan y acaban y no paran de bailar, ¿no?
pero la reacción de estos chicos es maravillosa, salen dando saltos, ¿no? Felices, ¿no? Consejo, constancia y amor a lo que haces. Y otro consejo, observar, escuchar. Y Adelita, aprende de Adelita. No, todo esto que te contamos, por eso, observar, escuchar, todo lo que tú veas, todo lo que escuches, lo vas a ir absorbiendo. Y mucha fe en ti. O sea, una fe brutal en ti, porque tú lo puedes hacer, incluso cuando creas que no eres capaz, que siempre hay algo detrás de ti que diga, sí puedes, sí. Y al final, porque en una creación tenemos momentos a veces de crisis de pensar, madre mía, ¿esto cómo vamos a llegar a eso? ¿O cómo eso va a ser posible? O si somos capaces, al final eres capaz. Porque si lo imaginas, lo puedes hacer. Así que, ánimo. Adelita. Bueno, ¿a quién tenemos más por ahí? ¿Cuáles son las valientes ahora? Los valientes. A ver, ¿hay algún chat que alguna por...? No, creo que no hay nada. Pues nada, vamos a cerrar, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Bueno, perdón, si Sí. nadie va a preguntar, yo pregunto otra cosa. Bueno, perdón, si nadie pregunta. Bueno, yo también soy bailadora en Uruguay, y bueno, imparto clases, pero a la vez entiendo y me siento muy identificada con todo lo que dijeron, porque también hice la carrera de diseño teatral, todo lo que es escenografía, iluminación, siempre me atrajo investigar todo lo demás y la concreción del todo, ¿no? El global. Entonces, bueno, nada, se ve todo el trabajo que hay ahí atrás de ese espectáculo, las distintas lecturas, lo voy a volver a ver porque seguro le voy a encontrar otras cosas y obviamente aprendemos muchísimo viendo y observando y nos inspiramos muchísimo. Yo quería preguntarles, porque sé que van a hacer una carrera, un curso al máster de 5 meses, una cosa así. No, es un experto. Sí. ¿Cómo poco lo van a abordar? Si va a ser teórico. No sé si en algún momento podría hacerlo, pero bueno, lo voy a tener en cuenta. Yo te lo introduzco, luego manda un mail y Gracias. lo explicamos más. Esto lo hacemos con la Universidad Carlos Perfecto. III, de Madrid. De Madrid. Uno de los objetivos es unir en un único proyecto a creadores y académicos, porque son dos mundos con muchísimas compatibilidades, pero que no se conocen. Entonces, el título, es un máster de un año, es que los creadores, partiendo de su experiencia, la mayoría son coreógrafos. Yo creo que si entras a la página web están todos los en fin, ya los vi todos. Están todos. Están todos. Sí. Y acompañados por directores de escena, iluminadores, o sea, por ejemplo, grandes iluminadores. Lo conozco, sí. ¿No conoces? Aquí en la Fischer. Sí, porque hice un curso en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Bien, perfecto. Bien. Allí en Madrid, y él fue uno de los profesores. Nuestro objetivo es crear un proceso epistemológico basado en la deconstrucción de la coreografía como elemento orgánico. Cuando hablo en la coreografía no son movimientos vestidos por otros profesionales creadores. La coreografía flamenca hoy es una creación de creadores. El máster trata de eso, coreografía como creación de creadores. Manda un mail a comunicación y hablamos. Sí, luego, no, pero simplemente para
Perfecto, muchas gracias. No lo he visto, pero de profesora, gente pues, a nivel de flamenco está desde Rocío Molina, Valle Buena, Olga Perice, está de contemporáneo está Antonio Ruz, está Irache Ansego, Larkovich, ¿quién más hay? Y luego está de escena, están todos. Feijóo, Sidilar Cherkaoui, de Adjun Barton, está Pedro G. Romero, Carlos Marquerí, y luego también por la parte de la Carlos III, Broncano, hay gente muy buena, o sea, el profesorado es un... A ver, nosotros estamos hablando de la parte del mundo de las artes escénicas, ¿no? La parte académica, hay gente de primera categoría, ¿no? Excelentes filósofos, porque el tema es eso, es verlo desde diferentes disciplinas, el mundo de la comunicación, la teoría del espectáculo, la filosofía, y eso es nuestra idea es crear una epistemología de la coreografía flamenca. Bueno. Ese curso se va a hacer, igual yo les escribo, pero solamente presencial. Un año, sí, pero ¿se va a repetir? Sí. Por si uno quiere. Nosotros... Se va a seguir repitiendo. Si sale bien, si hay... Hay futuro. Sí, ya sé, si todo funciona bien, pues sí, claro. A ver, hay muy bien. Saludos a Uruguay y vamos con Javier Serrano, que está ahí. Sí. ¿Me oís? Javier, ¿por dónde andas? A ver si te vemos. ¿Me oís? ¿Es que está esto apagado? A ver. ¿Me oís o no? No, te oímos, pero queremos verte, tío. Si no, a ver. Tiene que darle... Espera, a ver. ¿A la cámara? Javier, a ti. Espera, ¿ahora me veis? Ahora sí. Venga. ¿Qué tal, Javier? ¡Ay, estoy fenomenal! ¿Y vosotros cómo estáis? Bien. Muy bien. Porque yo veo muy bien, con ese cuadro detrás. ¡Qué ambiente! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! ¡Qué suerte tenemos de estar con vosotros! Mira, yo quería preguntar, desde mi punto de vista como fotógrafo, ¿cómo tenéis o cómo os organizáis para componer dentro de la escena? ¿Es un espejo? ¿Alguien lo grabáis? ¿La colocación tuya en ciertos espacios? Es que no lo sé cómo funciona eso. Que te lo cuente. ¿Cómo funciona? Perdona. Es muy buena la idea. A ver, ¿cómo funciona? A ver, la puesta en escena, tú a veces apareces en un sitio, los cantadores, el violonchelo en tal sitio, o sea, X. ¿Eso cómo componéis fotográficamente hablando? ¿A través de un espejo? ¿A través de una grabación, etcétera? ¿Cómo funciona? A ver, normalmente lo que digamos, la puesta en escena, como tú sabes, la componen muchos elementos, sí, claro. desde el propio espacio escénico a lo que es, si hay algún elemento escenográfico, y a lo que es sobre todo la iluminación, incluso lo que es la propia configuración musical de los músicos, que como sabéis todos van en directo, y lo que es la propia coreografía. Es decir, que es todo un conjunto de cosas que se va aunando. Pero normalmente nosotros primero lo reflejamos en una hoja en blanco, y curiosamente, aunque la vista de lo que del que vamos a tener cualquier espectador es una vista frontal, como sabéis, en un teatro solo tenemos la vista frontal. El resto, aunque nosotros siempre nos imaginamos que pueda haber espectadores por todos lados, porque eso nos da como otra dimensión de cómo puede ser la puesta en escena, en realidad hay una frontal. Pero es curioso que a la hora de definir la puesta en escena, dónde van los elementos, tanto músicos como bailadores, como los elementos escenográficos que haya, o como es la luz, la vemos siempre desde arriba, como a ojo de pájaro. La reflejamos en una hoja que nos sirve como patrón, digamos, y a partir de ahí la vamos construyendo. Entonces, pues nosotros usamos mucho los músicos también como elemento escénico y coreográfico, y somos todos, incluso si fijáis en un momento dado, estamos todos juntos en el centro,
en la parte de los números, que estamos todos juntos y yo voy como alrededor de todos ellos, y nuestros músicos están muy, muy acostumbrados a hacer la parte coreográfica también. Ellos se mueven con nosotros, nosotros con ellos, y todo eso, pero lo curioso es que, a tu pregunta, esa vista de pájaro, como se definen las cosas, aunque luego se trasladen a esa visual, digamos, frontal. Es muy curioso lo que me estás contando, porque es una vista cenital que luego, ¿me oís? Sí, sí. Vale. Es un punto de vista cenital, pero que luego la comunicación no es cenital, sino que es al natural, es decir, claro, a tu mismo plano, por decir así, claro, donde te coloques como espectador. Entonces, es un producto más de imaginación aún. claro, No, claro, contando, claro. que podía hacer así. Tú en realidad tienes Trabajaba los un puntos de ruso, vista. un fotógrafo ruso, Tiene... Rodchenko, es un fotógrafo ruso que cambió la visión de la fotografía a partir de ahí, de que prácticamente sus fotografías eran cenitales, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, había que interpretarlo de nuevo. Por eso me llama mucho la atención de que partáis de un punto de vista cenital, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre desde arriba tú también te imaginas todo lo que viene desde ahí. Quizás una manera más cómoda de plasmarlo sobre un papel y que no se te escape. Ya. Pero mira, al hilo de tu pregunta ya contestábamos otra que hizo María Carrillo, que era esa pregunta de qué pasa ahora, qué pasa con la danza, ¿no? Desde el punto de vista que ahora todo va, pues, como lo estamos haciendo ahora, con una cámara que nos observa y que nos refleja. Entonces, yo creo... Hay una cosa, sí. Al principio de nuestra intervención dijimos que esto es decir, nos adaptamos a las circunstancias, pero no estamos de acuerdo con las circunstancias. Es decir, somos creadores de artes vivas y las artes vivas solo son posibles en un teatro, ¿vale? Y eso lo tenemos que defender tanto los creadores como el público y la sociedad, porque corremos el peligro de un posible enlatamiento de la danza. Y eso es muy peligroso. Es decir, eso podría suponer el fin de un modo de vida, que es, uno, la emoción, porque cuando estás en el teatro, tanto el que está en el escenario como el público están vinculados por la adrenalina, la pasión, la emoción. Y después la sociabilización. Es decir, cuando tú sales, te vienes al teatro, hay un acto casi sagrado de comunión. Es una ceremonia, de las viejas ceremonias. Y eso tenemos que luchar para mantenerlas. Porque corremos el peligro, y así es un llamamiento que hacemos desde el Centro Coreográfico María Pajés de Fuenlabrada, corremos el riesgo de que nos metan en las casas. No lo permitamos, por favor. No, tenemos que trabajar todos. Levantar los telones y... Ay, sí. Ahora estamos pensando precisamente en el festival siguiente y una cantidad de problemas para llegar a cabo ahora en el mes de noviembre, que no sé cómo, estoy hablando del Festival Flamenco Mediterráneo. Sí. Es un teatro pequeño, como sabéis, y qué miedo, qué pena. Javier, hay que luchar y defender lo que... Sí. Eso, ¿sabes? Hay modos de vida que se pueden cambiar. Somos seres humanos y estamos para evolucionar. Pero hay modos de vida maravillosos. ¿Por qué los tenemos que cambiar? El que yo vaya al teatro para que tú vengas, ese rito del encuentro, por favor, que no nos lo quiten. Claro, y en la historia de la humanidad hemos tenido muchísimas pandemias a lo largo de los 2000 años más que tiene el teatro, y todas se han superado y el teatro sigue. Sí. No vamos a ser nosotros ahora lo que... ni hablar. Aquí tenemos que salir más reforzados, porque hoy hemos tenido un encuentro interesante con gente de la profesión
y los reyes, y uno de los temas que decíamos es que a lo mejor, por lo que hablamos con los espectadores, por esto que nos estáis transmitiendo también todos los que estáis ahí, hay un deseo, a lo mejor valoramos más lo que es el hecho de ir a un teatro, ese privilegio de poder ver lo que nunca más nadie podrá ver, porque cada obra es única, efímera e irrepetible. No, cada función. Cada función, es verdad. Cada obra de cada función. O sea, cada función de cada obra. Es irrepetible. Y ahora quizá el espectador se valore más lo que es ir a un teatro y poder disfrutar ahora que no hemos podido hacerlo. Nosotros como espectadores, desde luego, estamos deseando de volver al teatro solo por ir al teatro y ver algo y dejarte emocionar como ningún otro medio puede hacerte llegar. Y además de la cuestión emocional, socioemocional, ¿no? Oye, que el teatro da de comer a muchas familias. Sí, el teatro es el trabajo, es un trabajo. O sea, sí, estamos hablando, por eso es muy importante cuando hablamos de lo que es decir, la coreografía global. Estamos hablando de técnicos, estamos hablando, es una industria importante y da muchísimo trabajo a muchísima gente. Por lo tanto, la pregunta de María es muy interesante y creo que sabe por qué sabe por qué la hace, ¿no? La defensa de esta normalidad, no de la nueva normalidad, es fundamental para que pueda sobrevivir, oye, parte de lo que hemos hecho, lo que hemos construido los seres humanos, la humanidad. Claro, es que no tenemos que olvidar que no podemos matar la cultura. La cultura no puede morir. Por eso tenemos que entrar en las pequeñas librerías, etcétera, etcétera, etcétera. Comprar música, ir al teatro, veros a vosotros, los tablaos, bueno, qué miedo, ¿eh? Los pequeños tablaos donde el encuentro es todavía más visceral aún, etcétera, etcétera, etcétera. Quería tener una pregunta, ¿tengo tiempo para hacer una pregunta más? Vale, porque me están diciendo que me calle. No hay otra pregunta más, venga. Sí, Javier, venga, sí, rapidito. Rápido, sí. Quería preguntar, porque al hilo de lo que estabas hablando, en cada concierto tú os vais interpretando de formas distintas, es decir, se sigue creando. La Oda del Tiempo se sigue creando, ¿no? Porque yo que te conozco un poquito y sé cómo trabajas, y muy bien lo decía tu marido, de que escribes todo cerrado, todo, pero bueno, me callo. Yo creo, no, a ver, hacer una pregunta que es muy interesante. Nosotros trabajamos a ser pues, con una compañía, en nuestro modo de trabajar, es el conjunto y el trabajo de muchas personas, pero es verdad que cualquier obra artística nunca está acabada del todo. Puede estar muy acabada, muy rematadita, pero siempre hay una vía libre que nos permitimos y que es lo que hace que se mantenga viva. Si algo está cerrado, ya en cierta manera empieza a morir. Nosotros la mantenemos viva y aparte no sale así. Yo creo que cualquier creador, yo muchas veces pienso, seguro que cualquier pintor, digo cualquiera, bueno, no cualquiera, pero yo qué sé, ahora vendría aquí Velázquez, iría al Prado, vería las meninas y diría, pues yo aquí le metería otro pincel más por aquí o le metería seguro, porque lo interesante es que todas las obras están en continua revisión por el creador y es lo que la mantiene viva. Y nosotros muchas veces decimos, oye, pues esto, ¿por qué no? Esto en vez de así lo ponemos así. Y estamos en continuo pues, con los músicos, con las luces, con el vestuario. Yo soy muy pesada. Pero vamos, aparte de lo pesado, es algo que tú dejas abierto. Oye, vamos a ver, me están diciendo que corte, pero le vamos a pasar la palabra a Ricardo Beléndez. Es el director del Teatro Circo de Albacete, donde La Oda del Tiempo se estrenó, eso no lo hemos dicho.
hemos dicho que se estrenó en 2018. Sí. Ricardo. Ricardo. Buenas tardes. Circo de Albacete. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís o no? A ver si te vemos por aquí. ¿Me oís? Sí, estupendamente. Pero quiero verte, tío. Hace mucho Aquí, tiempo. aquí. Ay. Te tenemos ya. Bueno, quería daros un abrazo, aunque sea virtual. Muy bien, Ricardo. Porque cuando uno pasa el tiempo y se escriben las historias, estará siempre en el marco de la historia del teatro circo que ayer se estrenaba allí. Hablaba del tiempo. Para mí, una de las coreografías, antes has dicho que cuando estuvisteis en el canal os decían la metadanza o los metabailadores. Mata bailarines. Metabailarines, no, pero yo es que lo utilizaba como meta. Es decir, algo más que la danza, algo más que bailar. Es una coreografía que nos cuenta no solamente una historia, sentimientos, reflexiones, preguntas, interrogantes, respuestas que tú te das, lo que tú ves, bueno, es tremenda, ¿no? Y bueno, simplemente quería decir esto, que gracias por hacer esto, porque esto que está viendo la gente ahora en pantalla, tuvimos la suerte nosotros de hacerlo en vivo, de que os encontráis con el público, de que os encontráis con las futuras promesas o futuros bailarines, de que trabajaréis con ellos, de que esto crea. Y esto lo hace el directo, y eso lo hacen los creadores, y eso lo hace la cultura. No lo va a hacer nunca la televisión. Cuando digo la televisión, por mucho que lo veamos lo mejor posible en la mejor pantalla o en el cine, ¿no? La sensación del momento, el estar. Y nada más que decir eso, que no sé cuándo va a ser posible otra vez que reabramos los teatros. Yo acabo de recibir, me pone triste, muy triste, da casi ganas de llorar, ¿no? La guía que nos ha hecho el Ministerio de Cultura, donde para el 90%, acabo de recibirlo ahora mismo, para el 90% de los teatros prácticamente es imposible abrir en condiciones, no para tener un monologuista, ojo, sino para tener un gran espectáculo, como es un gran ballet, o como es una ópera, o como es un concierto sinfónico con coral. Este año es el 250 aniversario de la muerte de Beethoven. Sí. ¿Cómo vamos a hacer la 9ª sinfonía de Beethoven? Madre mía. No, quiero decir que esto es así, pero hay que luchar, hay que trabajar, hay que pelear, no nos podemos quedar. Pero me da la impresión de que las administraciones que están detrás de nosotros no tienen el mismo sentimiento, no lo sé, es un dolor. Quizás esta tarde estoy depresivo. Me habéis alegrado un poco la tarde, pero cuando tengo que hablar de esto me pongo triste. Bueno, no quiero hablar más. Venga. Oye, Un abrazo muy grande. Te queremos. Que tenéis la puerta del teatro abierta para otra ocasión, María. Beso grande. Grande. El Teatro Circo de Albacete. Vamos allá. Bueno, ya vamos rematando la faena. Bueno, que ha sido un placer. La verdad que para nosotros también era todo un reto y una novedad. Un aviso, porque estaba comentando una de vosotras, ahora no me acuerdo quién. Sí, nuestra amiga de Uruguay, y quería volver a ver. Que sepáis que es hasta las 11:59 p.m. hora española que estará el vídeo de Una Oda al Tiempo, porque a partir de ahí ponemos en proyección para que lo podáis visionar en el canal nuestro YouTube Yo Carmen, ¿vale? La otra obra fue Lorena que nos lo dijo. Que sepáis que es hasta las 11:59 de la noche que está Una Oda al Tiempo, y luego ya entra Yo Carmen, ¿vale? Y que estará pues 2 semanas, una semana y un fin de semana, y tendremos nuestro próximo encuentro dentro de 2 semanas, que estaremos otra vez aquí para hablar de... Bueno, igual cambiamos de sitio para que conozcáis el centro y ahí pues también para charlar con todos vosotros y bueno, ha sido un placer de verdad. Magnífica idea, qué cosa más maravillosa haberlos visto y oído. Un abrazo muy grande de Fuenlabrada. Un abrazo, mil gracias por convocarnos, fue absolutamente maravilloso. Muchas gracias a vos. vosotros. Leonor, que te queremos. Te hemos pillado de Colombia. Sí, así es. Bueno. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Chao. Adiós.
Ah.